debido a la gravedad o a la naturaleza del problema, requieren de más estudios o requieren de una intervención inmediata, y entonces son trasladados a una clínica próxima o al hospital de Tucson. Después de estos programas vinieron muchos. Uno de los más significados es el programa también para el norte del Canadá, ya por 1976, utilizando un satélite especial para las comunicaciones y para poder cubrir las necesidades de las comunidades que quedan totalmente cerradas, incomunicadas durante el invierno, durante muchos meses, en el norte del Canadá. Y ahí también se aplicó esta tecnología. Otra más fue en Australia, también para los aborígenes de Australia, en el noroeste del Golfo de Carpentaria, a donde se estableció un muy completo y muy bello también programa de telemedicina. Finalmente quiero decir a ustedes que aquí nada más pasando la frontera tenemos otro de los mejores programas que se pueda uno imaginar de medicina rural o de telemedicina para el campo en el estado de Texas precisamente. Pero así podría yo seguir enumerando hasta es una serie de programas que se vienen desarrollando. Unos terminan, otros vienen, otros van. Algunos ya se volvieron permanentes, en fin. Pero seguimos con la investigación espacial. En la estación Mir de Rusia se hicieron muchos estudios médicos que son ahora mismo clásicos y que son históricos. Uno de ellos lo realizó precisamente el astronauta que están viendo ustedes del lado izquierdo. Es el doctor Oleg Atkov, que ha estado en México, que nos ha acompañado un par de veces en diferentes simposios internacionales de medicina aeroespacial que hemos realizado en algunos lugares de la República Mexicana. El doctor Oleg Atkov, cardiólogo, fue quien hizo los primeros estudios y en forma muy extensa de ecocardiografía, o sea, ultrasonido, para conocer la estructura del corazón, el funcionamiento del corazón, durante 8 meses que él estuvo en el espacio exterior. Entonces, el doctor forma parte de la historia de la medicina por esa razón. Vienen después muchos programas de investigación de todo tipo en los transbordadores espaciales de la NASA. Investigaciones de tipo físico, químico, biológico, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisiera significarles a ustedes algo que pasa a ser, la que sigue, que pasa a ser histórico, porque en órbita terrestre, en el espacio exterior, el doctor que ven ustedes a la izquierda y que están funcionando para obtener sangre o para meter un catéter, es el doctor Andrew Gaffney. Tejano él, por cierto, y habla muy bien el español. También nos ha acompañado en algunos eventos científicos. El doctor y astronauta, cardiólogo igualmente. Andrew Gaffney, se le practicó el primer cateterismo cardíaco. Eso quiere decir, para los que no son médicos, que se mete un tubito de polietileno hasta el corazón, donde se mide la presión venosa, la presión dentro del ventrículo derecho, el ventrículo o la aurícula derecha, etcétera. Es un cateterismo cardíaco derecho, nada más. Pero que mide el flujo, que mide el contenido de oxígeno de la sangre, en fin, una serie de cosas. Pero es un estudio
que requiere de una instalación muy especial y que se hace en los servicios de cardiología especializados y que ya se hizo en 1998 en una nave espacial. Volvemos a decir, la tecnología espacial para la salud es aplicable a infinidad de circunstancias. Una de ellas es cuando se dan este tipo de catástrofes, terremotos, tsunamis o maremotos, desgajamientos de cerros, inundaciones, explosiones volcánicas, ciclones, etcétera, etcétera, en que comunidades enteras son dañadas. Y pues ahora se está utilizando la red satelital para poder tomar información inmediata de cuáles son los lugares más afectados, los sitios a donde hay que concurrir con prontitud y también la posibilidad de llevar recursos médicos, médicos inclusive y hasta quirófanos para poder atender a los heridos, a los damnificados en este tipo de situaciones. Pasamos a la pregunta, muy bien, todo eso se ve muy interesante, se ve muy prometedor, pero vayamos a nuestro país. ¿Qué se ha hecho en México? Indebidamente, México se ha retrasado para su incorporación a la investigación espacial. Y curiosamente, fue uno de los pioneros, justamente, después de los Estados Unidos y Rusia. México con Brasil fueron dos países latinos que desde el inicio de la investigación espacial en 1958 se pusieron a trabajar. Ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional y también de la Universidad Nacional de México, desde aquel entonces, encabezados por el ingeniero Walter Buchanan, que fue secretario de Comunicaciones en aquel entonces, empezaron a construir cohetes espaciales que llegaron a llevar, los llevaron hasta una altitud de 80 kilómetros de altura. Y ya la cohetería o los vehículos impulsores de naves estaba en pleno desarrollo en nuestro país. Luego, enseguida, se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, ya cuando el secretario de Comunicaciones era el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro. Pero vino un nuevo gobierno, un nuevo secretario de Comunicaciones, y como es común en los cambios sexenales, vino este señor y borró con todo lo que se había hecho. Y entonces eso ocasiona no solo una parálisis, sino un retroceso lamentable para nuestro país. Peor aún, años después, se creó, y fui parte del grupo médico, lo que se llamó Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue cuando era rector el doctor Sarucán. Ese grupo, ese programa, empezó ya a desarrollar una serie de proyectos muy interesantes. Incluso se llegó a fabricar en el centro de instrumentos 2 pequeños satélites mexicanos. Uno de ellos nos hizo el favor de impulsarlo un cohete del ejército
de Rusia, que no pudo entrar en órbita, se perdió. Pero el otro sí llegó. Y ya incluso ese pequeño satélite que investigaba qué tipo de material y en qué cantidad del exterior entra a la Tierra en forma de meteoros o de micrometeoros, ya estaba produciendo información científica de esta naturaleza. Y ya había toda una infraestructura de recurso humano, incluso ya hasta se había puesto la primera piedra para construir en Ciudad Universitaria el Centro Nacional de Investigaciones Espaciales, o de alguna otra manera se iba a llamar. Vino otro rector, y lo de siempre, el cambio sexenal. Vino otro rector de infausta memoria, porque fue incluso el que provocó la huelga que se prolongó hasta un año en la Universidad Nacional. Un señor de apellido, bueno, prefiero no recordarlo, pero fue el rector después del doctor Sarucán, que de un plumazo o en un berrinche o no sé qué fue lo que pasó, simplemente desapareció el programa universitario de investigación y desarrollo espacial. Y ya estábamos entrando al siglo actual, en fin. Bueno, este documento que ven ustedes aquí es una respuesta a una propuesta que yo hice en 1970, a principios de 1979, para crear un programa de telemedicina para nuestro país. Estamos hablando de 1979, casi 30 años hace. Y la respuesta fue que lo sentían mucho, pero que nuestro país no estaba preparado para este tipo de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Esa fue la respuesta. La misma obtuve en la Secretaría de Salud e incluso en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que en aquel entonces se estaba atendiendo por un acuerdo con otras instituciones a comunidades rurales. Entonces allí era perfectamente aplicable el programa, porque ya contábamos incluso pues con la posibilidad de utilizar satélites que la NASA en algunos momentos, en algunas épocas proporciona. Pues así quedó. Y nos decían que antes que esto deberíamos procurar llevar agua potable, llevar luz eléctrica, llevar comunicaciones, educación y una serie de cosas. Y por más que les decía yo, precisamente porque no existe todo eso, es por lo que tiene sentido la telemedicina para las zonas apartadas, para las zonas aisladas, para las comunidades rurales. En fin, quizás no tuve la capacidad de convencimiento y, como alguien dijo, no tuvimos la capacidad de vender la idea, pero una científica, la doctora Ruth Galas,